tal? Vamos a entrar de lleno en esto. En esta exploración visual de hoy, vamos a viajar en el tiempo a un periodo verdaderamente oscuro, implacable y, la verdad, absolutamente fascinante. Vamos a desmenuzar los orígenes de un pueblo que forjó su propio destino a base de sangre, lodo y una voluntad inquebrantable. Los mexicas. Casi siempre nos quedamos con el final de la historia, ¿no? El oro, las pirámides gigantes, el superimperio. Pero el comienzo de todo esto es una historia de supervivencia extrema que honestamente supera cualquier película de ficción. Es una pregunta que resulta casi imposible de procesar cuando ves los hechos fríos. Imagínense por un segundo este contraste tan brutal. ¿Cómo es que un grupo de nómadas, literalmente parias que nadie en absoluto quería cerca, pasaron de estar muertos de hambre, comiendo víboras en un desierto, a ser los amos y señores de toda Mesoamérica? Bueno, pues esta paradoja increíble es justo lo que vamos a ir desempacando paso a paso. Para entender esto, tenemos que ver cómo estaba el tablero de ajedrez geopolítico por ahí del año 1200. Con la caída de la antigua ciudad de Tula, el Gran Valle de México se volvió un caos, y el poder se fragmentó. Las tierras fértiles y los lagos ya estaban súper controlados por ciudades-estado que eran como los dueños del Club VIP, Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Era un nido de serpientes políticas donde nadie te iba a regalar ni un metro de tierra. En este mundo tan despiadado, el estatus lo era absolutamente todo. No había lugar para los débiles. Y justo ahí, de la nada, irrumpen los mexicas. Y ojo, los locales no los veían como grandes conquistadores, sino como refugiados andrajosos, como unos bárbaros peligrosísimos que venían a arruinarles el equilibrio. Y o sea, esto no fue un viajecito corto. Estamos hablando de más de un siglo entero de pura desesperación. Desde que cayó Tula en el 1200, los mexicas inician una migración que parecía no tener fin, desde su mítica tierra de Aztlán. Fueron décadas de caminar, de tenerse unos años para sembrar, medio cosechar y luego ¡pum!, que los corren y a empacar todo de nuevo. Es súper importante que mantengamos esta línea de tiempo en mente para entender el trauma generacional tan profundo y la resistencia que desarrolló este pueblo antes de poder llegar a su destino en 1325. Entramos a la primera parte, la larga marcha, impulsados por la fe, porque la realidad de su vida nómada era agotadora y, la verdad, muy melancólica. Pero no andaban caminando nada más a ver qué encontraban, tenían una misión. Traten de imaginarse esta escena. Los famosos teomamas, hombres marchando con los pies destrozados, cargando en la espalda a los ancianos, cruzando montañas en medio de tormentas horribles. Y hasta delante de este grupo iban estos cargadores llevando el bulto sagrado de su deidad principal, Huitzilopochtli. Y a ver, este no era un dios lindo y benevolente que les prometía abundancia. Era el dios colibrí, el dios de la guerra, y era bastante siniestro. La fe que le tenían era ciega porque Huitzilopochtli les había hecho una promesa enorme. Los iba a convertir en los dueños del mundo. Pero la profecía tenía unas letras chiquitas bastante brutales. Primero, iban a tener que sufrir. Y eso nos lleva a la segunda parte. Chapultepec y el sangriento rechazo. Porque ese sufrimiento del que hablábamos llegó a su punto máximo a finales del siglo XIII. Resulta que, por ahí del año 1299, después de tanto vagar, los mexicas dijeron, de aquí somos, y trataron de quedarse en el cerro de Chapultepec. Era literalmente la zona más codiciada de todo el valle. Estaba llena de manantiales de agua dulce, pero bueno, la geopolítica no perdona. Su llegada puso tan nerviosas a las potencias vecinas que se armó una coalición liderada por Azcapotzalco y se les fueron encima. Y fue despiadado. No fue una simple derrota militar, fue una masacre absoluta. Mataron a sus líderes y a los poquitos sobrevivientes que quedaron los arrastraron en harapos y los obligaron a arrodillarse humillados ante el poderoso rey de Culhuacán. Y el castigo que les dio el rey de Culhuacán fue básicamente una sentencia de muerte disfrazada de exilio. Los mandó a un lugar llamado Tizapán. Era un desierto volcánico espantoso, pero lo peor del caso es que estaba infestado de serpientes venenosas. El plan del rey era clarísimo, que las víboras hicieran el trabajo sucio y los exterminaran. Pero aquí es donde la resiliencia mexica entra en acción con un toque de humor negro casi aterrador. No solo no se murieron, cazaron a las malditas serpientes y se las comieron para sobrevivir. Literalmente se cenaron su propia sentencia de muerte. Y con eso le dieron la vuelta a la tortilla, empezando a generar un terror muy real entre los demás señoríos del valle. Pasamos a la parte número 3, mercenarios y la princesa. Porque esta nueva reputación de tipos rudos cambió por completo su posición en el juego. Ya no eran los pobrecitos marginados, ahora resultaban macabramente útiles. La gente de Culhuacán se dio cuenta de que los mexicas eran básicamente las herramientas de guerra perfectas, así que los empezaron a contratar como mercenarios. Y los tipos eran brutales. Peleaban de noche y para probar sus victorias les cortaban las orejas a los enemigos y las llevaban en costales como trofeos.
Con este nuevo respeto militar que se ganaron, los mexicas se aventaron a pedir algo loquísimo. Le pidieron al rey de Culhuacán a una de sus hijas para hacerla su reina. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué unos parias sin tierra quieren una princesa? Pues porque necesitaban urgentemente sangre noble para fundar un linaje legítimo en el valle. El rey, pensando que podía ser una buena movida política y tenerlos controlados, aceptó. Pero lo que pasó después rompió con cualquier regla de la diplomacia imaginable. Las crónicas nos dejan una de las imágenes más escalofriantes de la historia prehispánica. Invitan al rey de Culhuacán a una ceremonia súper solemne en el templo mexica para que adore a su hija, diciéndole que la habían convertido en una diosa. Imaginen la escena. Está oscuro, hay poca luz, los tambores suenan de fondo, el rey entra, la luz de las antorchas ilumina el altar, y lo que ve es a un sacerdote mexica bailando en la penumbra, vistiendo la piel desollada de su propia hija. Y a ver, hay que detenernos aquí porque esto ilustra de forma perfecta un choque cultural que fue fatal. En la cabeza de los mexicas, sacrificar y desollar a la princesa no era una maldad para provocar al rey. Dentro de su visión del universo le estaban haciendo el honor más grande posible. Literalmente le estaban convirtiendo en una deidad. Pero, como se podrán imaginar, la geopolítica no entiende de cosmologías ajenas. Para el rey de Culhuacán, ver eso fue el insulto más grande e imperdonable del mundo. Su dolor y su furia desataron una guerra de exterminio inmediata contra ellos. Los mexicas tuvieron que salir huyendo despavoridos en ese mismo instante, dejando todo atrás. Lo que nos lleva a la sección 4, 1325, el milagro en el pantano. Imagínense, venían huyendo, sin ropa, sin comida, con un ejército furioso pisándoles los talones, y corrieron hacia el único lugar donde los ejércitos pesados no se podían meter. Los pantanos justo en medio del lago de Texcoco. Traten de sentir ese silencio sepulcral, en medio del agua y los cañaverales densos. Llegaron a un islote que era puro lodo y piedras blancas. Era literalmente la peor zona de bienes raíces de todo el valle, un terreno que a nadie le importaba. Y ahí, en el año 1325, cuentan las crónicas que la neblina se abrió y frente a ellos vieron exactamente lo que su Dios les había prometido. Un nopal salvaje saliendo directamente de una roca, y encima, majestuosa bajo el cielo, un águila real devorando a una serpiente. La señal divina, todo ese sufrimiento de más de 100 años por fin había terminado. Y finalmente, la sección 5, nacimiento de un imperio. Ahí, en ese lodo espantoso, esos parias que estaban muertos de cansancio, clavaron unas estacas y armaron una choza de paja para su Dios. En ese momento no lo sabían, pero el mapa del continente acababa de cambiar para siempre con la fundación de México-Tenochtitlán. En aquel 1325, Tenochtitlán no era más que una aldea escondida en el lodo. Todos los vecinos se reían de ellos, pero no se daban cuenta de algo fundamental, que la adversidad extrema, el rechazo de todos, las masacres y las humillaciones, habían creado en esos hombres y mujeres una voluntad de acero que nada iba a poder romper. De estar comiendo serpientes en el exilio para sobrevivir, a levantar el imponente templo mayor, este pequeño islote de lodo se iba a expandir hasta convertirse en la capital imperial más poderosa y militarizada de todo el hemisferio occidental. Los parias por fin reclamaron lo que era suyo, y así es como amaneció el sol de los mexicas. Y esto nos deja con algo súper interesante para reflexionar. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia capacidad humana para agarrar el rechazo más absoluto y transformarlo en el poder más imparable? Se los dejo de tarea.